Bien, estamos de vuelta. Hoy mismo la Super 7, Color Visión, Canal 9, la 107.7, la Super 7. Vamos a conversar en este momento con don Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Don Héctor, buenos días, bienvenido. Buenos días a todo este equipo y por primera vez en esta plataforma moderna que tenemos aquí. Bienvenido, Héctor. Y un saludo a los amigos televidentes. Y en especial a Johanna, que es la dama que la veo ahí compartiendo con Dani acá. Sí, sí. Buenos días, don Héctor. Johanna y Gustavo Olivo y Cabrera. Ah, es que ahora entró Gustavo, no lo estaba viendo. Ya lo veo ahí. El caminante que lo he perdido a Gustavo. Ah, sí, sí. Lo tenemos trabajando. Mire, usted debe decirle que usted es parte de esta plataforma porque usted los sábados está orientando al país desde aquí. Sí, claro. Ya lo comentábamos aquí. Y debo decirle a usted que Oscar fue el autor de eso. Fue Oscar que dijo Héctor Guzmán. Ah, pues no se equivocó, ha sido muy bueno ese paso. No se equivocó. Ha salido bueno. Sí, Héctor, quisiera que me comentara el contenido del decreto 610-22 que emitió el presidente Abinader esta semana, donde ordena a las instituciones públicas comprarle a los pequeños productores y a la agricultura familiar todo lo que produzcan a los fines de estabilizar esa gente que produce y no vende porque no encuentra quien le compre, porque es poca cosa. Mira, esa es una medida que prácticamente todos los presidentes que hemos tenido han impulsado eso, es muy positivo, porque el sector agropecuario que más empleo genera en la República Dominicana. Y tú sabes que cuando tú no tienes un mercado seguro donde tú vas a vender a precio, vamos a decir, justo, prácticamente esos productores pequeños y medianos se van a la quiebra. Sí. Lo que hay que asegurarse es que eso se aplique. Porque generalmente tú tomas disposiciones y das instrucciones. Ahora, lo importante es que eso se aplique. Y yo creo que si se aplica es algo muy positivo, no solo para el sector productivo nacional, sino para el país. Porque es una fuente generadora de empleo importante y que mueve la economía. Tú sabes cómo es esta parte de que en cada una de esas provincias, de esos campos que tú estás produciendo alimentos, si tú no lo compras de manera inmediata, pues la gente lo que tiende es a perder. Se pierde. Y entonces, a pesar de que la gente lo necesita para consumo también, y más en un momento como este, que los alimentos cada día es para arriba que van. Yo creo que la medida es positiva, lo que hay que garantizar es que se ejecute. Esa es la parte importante. Bueno, Héctor, ¿cómo andamos en sentido general? ¿Qué evaluación puede usted hacer al día de hoy sobre la agropecuaria? ¿Cómo andamos? Mira, el tema de la agropecuaria es, la gente, sobre todo la gente lo percibe con el problema de los precios. Ayer mismo uno de los medios de comunicación de circulación nacional informaba, como parte de un informe del Ministerio de Economía y Desarrollo, un aumento en los principales alimentos que consume la población. Y eso es preocupante. Yo no he podido ver las estadísticas de las importaciones a raíz de la famosa tasa cero. Pero cuando tú ves estas informaciones te dice a ti que no ha tenido el efecto que se esperaba en que pudiera estabilizar los precios o bajarlos. La tendencia que tenemos es que todo siga subiendo, lamentablemente. Sí. Ahora, cada país tiene que tener su estrategia ante la crisis que tenemos. Por ejemplo, para garantizar primero la suficiencia alimentaria y segundo, a precios justos. Entonces, yo te pudiera decir que en la agropecuaria vamos con altas y bajas, Tú te pones a ver ahora lo que pasó con el fenómeno de Fiona en la zona este. Yo creo que ahí se magnificaron algunos daños, porque esa no es una zona en términos agropecuarios tan importante que pudo haber sido afectada ahí. Pero el terreno te dice, en los hechos tú vas a ver lo que va a pasar. Ahora bien, nosotros hemos pasado, por ejemplo, que es lo que yo siempre he señalado, de que hay cultivos o productos agrícolas y agropecuarios que la República Dominicana lo puede producir para disminuir sus importaciones. Y eso primero tiene una ventaja, de que tú haces que el productor pueda tener financiamiento, pueda tener beneficio económico, pero también que el consumidor tenga el alimento y además que mueva la economía, mueva el empleo en la zona agropecuaria. Por ejemplo, nosotros podemos cambiar lo que está pasando con la producción de habichuelas rojas, que tú importas más que lo que tú produces. Sí. Entonces tú tienes que ir a ese cultivo, yo pongo el ejemplo de la habichuela, para ver si tú llegas a ser autosuficiente en la producción de habichuelas, porque así te evita que tener que buscar dólares para importar habichuelas. Y así puede pasar con la cebolla, pasa con la papa, pasa con una serie de renglones, que tú lo que tienes que tener es una política focalizada a eso, que estamos llamando en un momento donde nosotros sabemos lo que está pasando con los precios del petróleo, con una serie de materiales que necesitamos importados, que tú necesitas generar dólares. Entonces, en esa parte de la agropecuaria, es la que yo digo que ahí es que tenemos que unificarnos.
ven acá, vamos a garantizar la autosuficiencia alimentaria, pero también para que se reduzcan las importaciones. Los alimentos que nosotros podemos producir en República Dominicana, vamos a enfocarnos en ellos para lograr activar la economía, generar empleo y mover en el dinero, como dicen, mover la economía a nivel de boroneo del campo. Generalmente, y lo podemos ver aquí, la mayor parte de los productores que producen comida, alimentos como estos que estamos hablando, son pequeños y medianos. Sí. Que para ser objeto de financiamiento es muy difícil si no hay una política del gobierno dirigida prácticamente a subsidiarlo para la producción. Y esa es la parte que a mí me llama mucho la atención, porque a veces vamos por un rumbo, vamos por otro, y no nos enfocamos en una política agropecuaria en esa dirección, porque los alimentos van a seguir subiendo. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para eso. Que vamos a decir, bueno, a precio asequible, pero tener los alimentos suficientes y lo que podemos producir en República Dominicana, producirlo para evitar importaciones que no son buenas nunca para la producción agropecuaria. Don Héctor, la situación de Haití preocupa al país. ¿Cómo usted ve lo que está pasando en Haití y cómo ve también, cómo evalúa lo que hasta ahora parece ser la respuesta, tanto diplomática como en materia de seguridad y defensa del gobierno dominicano? Mira, nosotros compartimos el comentario que ustedes hacían, lo que ha pasado en el Consejo de Seguridad de la ONU, que hay como un limbo ahora. El PRD, a través de su presidente Miguel Vargas Maldonado, que fue canciller de la República, que por cierto le acompañamos a un evento de la Internacional Socialista que hubo ahora en el momento que se reunía la ONU en Estados Unidos, Nueva York, y ahí tuvimos contacto con varias figuras internacionales muy preocupados por este problema. El presidente del PRD ha planteado claramente de que el país debe impulsar el apoyo a la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de crear una fuerza regional para que fuera en auxilio de Haití, cuya primera labor es pacificar a Haití y después entrar en todos los aspectos que tienen que ver para organizar elecciones, para ayudar al desarrollo. Ahora vemos cómo está el problema de que está en el limbo eso ahí. Sí. ¿Qué sucede? Mira, Oscar, este tema es tan importante porque nosotros decimos que ese es el problema número uno del país ahora mismo. El problema de lo que está pasando en Haití. A raíz del diálogo que el presidente Luis Abinader convocó a los partidos políticos, nosotros emitimos un documento de apoyo al gobierno en ese momento con la medida que se estaban tomando de garantizar la soberanía y la seguridad del pueblo dominicano y del país. En ese entonces se creó un equipo de seguimiento a la situación que está pasando en Haití y se elaboró un documento conjunto con los diferentes partidos y todos lo firmamos en apoyo a esas acciones. Y acordamos darle seguimiento al tema porque sabíamos que eso podía venirse a agravar. Ustedes hablaban ahorita cuando el ministro Ariel Henry solicita la intervención armada, que usted dice, bueno, eso parece que fue acordado. Tú tienes razón, Oscar. En esas reuniones que teníamos nosotros y las informaciones de seguridad, tanto local como internacional, cuando se hablaba de eso, uno de los problemas que había era que si el gobierno haitiano no lo solicitaba, no podía ninguna fuerza intervenir en Haití. Cuando yo vi que dieron ese paso y que sacaron todo ese cuerpo diplomático de Haití, yo pensé, bueno, parece que la medida va. Ahora estamos como en un limbo. En esa dirección, y yo quiero aprovechar este programa y ojalá el presidente Luis Abinader nos esté escuchando, de que yo creo que el presidente Abinader, y creo que Dani habló un momento de eso, debe convocar a ese liderazgo político para informar sobre la situación en lo que tiene que ver con la República Dominicana. Porque no sería deseable que pase una cosa y el gobierno anuncie una serie de medidas que los líderes políticos de nuestro país no estemos de acuerdo. Y entonces nos dividamos aquí en opiniones diferentes. Y eso es muy delicado. Y lo digo porque en esas reuniones se conocían informaciones de inteligencia, informaciones confidenciales, que el liderazgo político como un asunto de Estado, nosotros lo conocíamos y nos afinamos con el gobierno en una serie de acciones y hasta ayudamos a algunos organismos a los que pertenecemos los partidos para llevar el mismo mensaje. Por ejemplo, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado en los eventos de la Internacional Socialista siempre planteaba el mismo tema que acordamos aquí y llamaba a la comunidad internacional, y ustedes saben que la Internacional Socialista tiene varios gobiernos en el mundo y ese mensaje le llegaba. Entonces, en este momento que la situación se ha ido agravando, yo creo que es atinado que el presidente de la República active ese mecanismo de diálogo que está en el Consejo Económico y Social, pero que él después lo activó de manera directa. En Palacio lo convocó directamente. En Palacio. Y todos los actores ahí nos enteramos de informaciones importantes que se manejan de Estado para tú saber y hasta decirle al presidente, bueno, si estamos de acuerdo o no, con una serie de medidas. Por ejemplo, ustedes estaban hablando ahorita, Dani comentaba, el tema de la ayuda con los combustibles. Uno tiene que tener información porque aquí lo que tenemos que mantenernos es unificados los dominicanos
entendiendo que este no es un problema de un gobierno ni de un partido, es un problema del país. Y esos son de los temas que están por encima de preferencia política y partidaria. Y yo creo que ahí el presidente de la República, que debe liderar ese proceso, esa consulta, esa información, ese contacto, que ya él lo hizo en principio y acordamos darle seguimiento, creo que es un momento de activar eso, porque a uno le preocupa unas situaciones que se están dando. Miren. Héctor. Ajá. Una pregunta ya en el aspecto de la República Dominicana. La posición del PRD y la suya personal en esta propuesta, esta resolución de la Junta Central Electoral del voto para las elecciones, el voto manual. Fíjate, eso ha sido lo que se ha estado practicando en las últimas elecciones prácticamente. Y cuando tú vas a ganar unas elecciones, te lo pueden contar electrónico o manual y tú la ganas. Esa misma posición la asumimos nosotros en el 16. Había una discusión similar, yo me recuerdo. Estábamos en el equipo estratégico de la campaña del presidente Danilo Medina, que él mismo me invitó a que yo participara de eso. Y cuando había ese tema, nosotros dijimos claramente, y yo lo digo aquí claramente, señor, si usted está ganado, usted tiene claro lo que va a ganar elecciones, se lo pueden contar manual y se lo pueden contar electrónico, usted va a ganar. No metan ese ruido ahora. La Junta está haciendo un proceso que ya lo puso en consulta con los partidos, todos los partidos lo consultaron, y eso está correcto. Si es manual, vámonos manual. E inclusive en otros países a ese escenario que se está volviendo, cuando hay problemas con el voto electrónico, pero aquí se satanizó el voto automatizado. Entonces tenemos en la cabeza los dominicanos esa, don Héctor, como dije yo, esa reserva. Entonces vámonos a contar boleta por boleta y después transmitimos y no hay ningún problema porque los delegados están ahí para defender los votos. O sea que aunque yo comparto eso. Aunque usted es un dirigente, don Héctor, del PRD, sin duda conoce bastante el escenario político nacional. ¿Qué cree usted que pasó en esta consulta del Partido de la Liberación Dominicana con la doctora Margarita Cedeño? Bueno, mira, lo primero es valorando el proceso, todos estábamos atentos al proceso del PLD porque sabemos que eso iba a impactar en el escenario electoral y ya lo está haciendo porque fue un proceso exitoso y nosotros felicitamos al PLD por ese proceso que fue una demostración que todos lo tenemos que guardar como experiencia para aprender de ello. En el caso de doña Margarita, tenemos que entender que somos humanos. No todos estamos preparados en política para tú tener una expectativa y que esa expectativa, los resultados sean por debajo de lo que tú tenías. Somos humanos. Esas son cosas que se van aprendiendo, pero no se crean que nada más de doña Margarita. En el PRD nosotros tuvimos competencia, que hubo competidores que tuvimos que ir a la casa y tuvimos que esperar hasta casi un mes para integrarlo a la campaña, porque no todos reaccionamos igual a una derrota o a una victoria. Yo creo que a doña Margarita hay que darle su tiempo, esperar que ella asimile esta situación, porque es una primera vez una competencia de este tipo, o sea que... pero yo no me refiero, don Héctor, a la situación después de, sino a lo que pudo haber pasado de manera interna cuando se visualizaba a ella o a Abel Martínez para quedar en el primer lugar. No, lo que pasa es que en ese aspecto que tú dices hay un proceso de que cuando tú tienes un padrón muy abierto, como lo tenían ellos, y tú haces encuesta en ese padrón abierto, quizás tú no conoces la clave que uno conoce en los procesos internos de los partidos, que tú tienes que evaluar es al que está decidido a votar. Porque esos son procesos que convocan básicamente a la militancia comprometida. Sí. Y más un partido que apenas tiene 2 años que salió del gobierno, que tiene una serie de reservas, la gente tiene, y a veces no quiere participar de esos procesos por las ayudas que tiene del gobierno. O sea, es un proceso cerrado de por sí, por la situación en que está el partido, pero también el PLD es un partido bastante cerrado con sus procesos internos también. Entonces, ahí votó la militancia partidaria. El que tiene la dirección partidaria mayoría, que es el que lleva la gente a votar en un momento como este, tiene diputados, tiene alcaldes, tiene regidores, tiene senadores, tiene presidentes, ¿sabes? Tiene la ventaja ahora en encuesta, y esa es la parte donde alguna gente se equivoca, para tú vaticinar o poder decir lo que puede pasar, tú tienes que ver esa variable, que en esos procesos internos, ¿quién dice que va a ir? Porque yo puedo tener simpatía, pero no voy a votar. Ahora, el que tiene la decisión de ir a votar, la simpatía de ese es importante. Yo oí la información de que en ese proceso se habían verificado, por la llamada que yo tenía, el link que tenía para verificarse, se habían verificado cerca de 700,000 personas. Sí. Entonces, eso te indica a ti por dónde iba la participación. Pero yo creo que es un proceso interesante. ¿Cómo reconfigura el cuadro electoral ese resultado? Bueno, mira, el cuadro comienza a perfilarse ya. Y qué bueno que tú me hayas hecho la pregunta.
ya la oposición prácticamente se va perfilando una candidatura de Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo, una candidatura ya establecida en el PLD, que ahora es un partido con un solo candidato. Ahora las encuestas tú verás que medirán diferente, porque cuando habían 6, esa no es un escenario para tú medir a ese partido. Pero también yo quiero anunciar aquí que la oposición va a tener otro candidato que se va a llamar Miguel Vargas Maldonado. Ahora en noviembre, nosotros a principios de noviembre, nosotros venimos realizando encuentros regionales de la dirección partidaria que la hemos organizado en todo el país, y a principios de noviembre ya nosotros vamos a hacer, dentro del marco de la ley del reglamento de la Junta, una presentación formal donde Miguel Vargas da a conocer su intención de aspirar a la candidatura presidencial. Pero así lo vamos a hacer. Pero perdone, Héctor, perdone. Ustedes saben que la Junta establece que es en octubre del año que viene que se pueden escoger candidatos. El PLD hizo un proceso particular de consulta porque no querían violar la ley. ¿Qué proceso va a agotar el PRD para poder presentar a Miguel como candidato? O sea, porque me imagino que ustedes tienen que establecer un procedimiento para darle oportunidad a los compañeros que quieren ser candidatos. A lo mejor Fiquito quiere ser candidato a la presidencia u otro. Claro, la Junta emitió un reglamento que regula este proceso previo a la pre-campaña, que lo emitió el 13 de octubre del año pasado, a través de una resolución, y cumpliendo con ese reglamento, nosotros vamos a hacer lo que manda el reglamento. ¿Qué manda el reglamento? Que Miguel Vargas se convierte en un aspirante. Oiga el término que se utiliza ahora, que es el que hay que utilizar con Abel Martínez. Aspirante a ser precandidato del PLD. En el caso de nosotros, va a ser Miguel Vargas aspirante a ser precandidato en el proceso interno del PRD. Y así cualquiera que se presente, porque eso está reglamentado. Cumpliendo con eso, ¿qué quiere decir? Que en un acto de dirigente, cualquier miembro de un partido da a conocer su intención de aspirar a una posición electiva. En el marco de eso, nosotros estamos haciendo encuentros regionales que comenzamos hace 2 semanas en Asua. Este domingo lo tenemos en Barahona, el 30 lo tendremos en Santiago, y el día 6 aquí en la capital, y después seguimos a San Francisco, y después seguimos al este. Y en todos esos eventos es con una sola dirección y es cumpliendo con eso que establece la Junta. Pero no solo la candidatura de Miguel Vargas Maldonado, y aquí es que yo quiero que Dani me escuche ahora, es la candidatura en diferentes pueblos a senadores, a diputados, a alcaldes, a directores y a regidores. El PRD pretende llevar boletas completas. Completa. Ese es el propósito que tenemos, ya que montamos toda la estructura a nivel nacional, ahora estamos montando los perfiles de candidatos. Yo quiero anunciarle a ustedes aquí, y lo quería hacer en este programa. En el caso de la capital, nosotros, el partido, Estado de Reunión, hemos acordado presentar una candidatura a senador y alcaldesa de la capital. Y yo le voy a conocer a ustedes que la alcaldesa que vamos a presentar en los próximos días ya, formalmente, Yané Camilo. La vamos a lanzar como candidata a alcaldesa, que fue ministra de la Mujer, y la candidatura a senador, este caballero que está aquí. O sea, sí, para que no le anunciara. Tenemos senador de la capital. De la capital. Ya nosotros sabemos que tenemos 2.262 colegios electorales, que tenemos 800.000 votantes en la capital, y hemos montado toda una estructura, primero en eso es que estábamos nosotros, para en esa estructura montar esas 2 candidaturas, y el que venga atrás que arree, el que esté de frente que se prepare a pelear en el escenario electoral. Don Héctor, y si ustedes están armando eso para tener candidaturas en todas las plazas, ¿qué sentido tiene ese acercamiento que tiene Miguel Vargas con Leonel Fernández? Porque uno se imagina que van a hacer un acuerdo a nivel municipal o a nivel congresional, o quizás para las elecciones presidenciales. O sea, si ustedes están armando eso con candidatos propios, entonces no tendría mucho sentido ese acercamiento entre Leonel y Miguel Vargas. Mira, yo recuerdo que tú dijiste como que Miguel y Vargas y Leonel se habían reunido, que te habían informado en Nueva York. Yo acompañé en ese viaje al ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Eso no se produjo. Y para reunirse Miguel Vargas y Leonel y Danilo y Luis, no hay que irse a Nueva York para eso. Aquí eso es frecuente, los contactos de los líderes políticos. Y nosotros mismos, con dirigentes del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo. Es que el escenario se está perfilando ahora y tú tienes que tener candidatura a todos los niveles. Y yo quiero decirle a ustedes que la campaña no ha comenzado, la campaña comienza el año que viene. El juego no ha comenzado, se están perfilando. Como en el argot hípico dice, la gatera está parada ahí y están comenzando a entrar los caballos a la competencia. Sí, pero usted tiene una condición, don Héctor, que usted casi siempre tiene capacidad de proyectar cosas. Sí.
¿Usted ve posibilidades reales de una alianza de la oposición bajo algún tipo de modalidad? Porque si el PRD va a llevar candidatura a nivel nacional, el PLD también y la Fuerza del Pueblo también, entonces no habría alianza en esos niveles. Bueno, lo que pasa es que cada quien tiene su estrategia política. Porque el derecho adquirido, después que usted lo declaren candidato a senador, usted tendría que renunciar. Y tal vez dirigente como usted que no tiene problema de renunciar por una alianza, pero hay gente que no. Bueno, lo que pasa es que cada partido tiene su estrategia y la está aplicando. El proceso te va decantando. Por ejemplo, lo que ustedes dicen, aquí hay gente que analiza los procesos electorales anteriores y no se da cuenta que tenemos unas elecciones municipales primero y que eso, sin lugar a duda, va a decretar una alianza. ¿Entre quiénes? Vamos a ver. Porque también son candidatos locales que tú tienes que tenerlos focalizados, cada caso en particular. Pero aquí no nos desesperemos, aquí estamos jugando un tablero y todos estamos jugando nuestra estrategia. Sin lugar a dudas, ahora muchos la van a tener que cambiar a partir de ahora. A partir de ahora que el PLD tiene su aspirante y a partir de ahora que el PRD tendrá su aspirante también. Que en este caso entra al escenario Abel Martínez, entra al escenario Miguel Vargas Maldonado con el PRD, que tenemos una estructura montada y ahora vamos a hacer el trabajo de promover los candidatos locales. En el camino veremos. Los que estamos aquí no estamos jugando en política, sabemos lo que estamos manejando. Relaciones, contacto, hablado, conversaciones, con todo lo tenemos. Todo está conversando porque todo el mundo está viendo el escenario. Incluyendo el PRM. Incluyendo el PRM. gente del PRM que te hablan, vienen a hablar. Óyeme, aquí vamos a caminar todo el mundo a sacar su músculo a ver hasta dónde llega. Y vamos a ver qué pasa. Ahora, en medio de una situación como esta, que ustedes saben que las proyecciones de que se va a agudizar el tema económico, el problema que tenemos con Haití, los problemas de inseguridad, de alto costo de la vida, toda esa situación se va dando en el momento. Como tú estás viendo un gobierno que se está manejando con un estilo, una estrategia de su gestión, pero ya la oposición va a tener perfilado 3 aspirantes presidenciales y diversos aspirantes a las otras candidaturas. Entonces, Héctor, ahí es que se perfila el escenario. Entonces, ¿no es cierto que Miguel Vargas ha estado cerca de Leonel Fernández? ¿No es cierto que usted y un equipo cercano de Miguel ha estado tratando de mediar entre Leonel y Danilo? Todo eso es mentira. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho que eso sea mentira. Yo he dicho lo siguiente. Nosotros en momentos determinados hemos accionado las 3 fuerzas políticas. El PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. Y a mí me ha tocado, inclusive en algunos de esos casos, estar en el medio, con la fuerza. Ustedes vieron el caso de los ayuntamientos. Tuvimos que hacer una acción conjunta en la Junta Central Electoral. Ustedes vieron el caso de la reforma constitucional, que nos opusimos las 3 fuerzas políticas, y otras que se van agregando. Esos son escenarios que se van dando. Pero también en un momento dado tuvimos que aliarnos con el PRM para el tema de partido mayoritario, y el que se oponía era el PLD. O sea que todo depende de las circunstancias. Ahora, relaciones, conversaciones de los temas políticos, lo hay. Como lo del gobierno. ¿Qué estoy planteando yo aquí? Que el presidente Luis Abinader convoque al liderazgo político ante el tema que tenemos con Haití. Y eso es correcto, porque ese es un tema que está por encima de las preferencias partidarias. Lo que sí es cierto, y es lo que yo quiero dejar bien claro aquí, que aquí cada fuerza política está caminando con su propia candidatura. En el camino, como dice Oscar, bueno, ¿y habrá un momento que se puedan juntar? Bueno, hay muchísimas modalidades, porque primero tenemos unas elecciones municipales. Entonces, esas elecciones municipales son un gran reto. Y eso no está lejos, mire. Nosotros conocemos muy bien los plazos electorales. Sobre todo, a mí me ha tocado manejar mucho los plazos electorales. Y eso está muy cerca de definir el escenario político. Muy cerca, más de lo que mucha gente se imagina. Y nosotros tenemos claro nuestra ruta. Los plazos para esto, los plazos para esto, los plazos para esto, los plazos para esto. Y en medio de ese cronograma, tú vas dando pasos políticos. Como yo le dije, nosotros no fue casual que dijimos, esperemos que el PLD haga su proceso, escoja su aspirante, como se llama, y entonces después entramos nosotros para tener el escenario donde podamos presentar nuestra candidatura. Gracias por su tiempo. Gracias a Héctor Guzmán. Espero el apoyo de ustedes, Dani, en este trabajo que comenzamos a partir de ahora. Usted sabe que lo tiene. Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD. A ustedes los que nos siguen en esta transmisión de hoy mismo, la Super 7 por Color Visión, nos despedimos de Color Visión. Mañana estamos de vuelta a las 5 de la madrugada. Nosotros seguimos. Luisín viene mañana, ¿verdad? Luisín mañana va a estar. Hoy mismo la Super 7, un espacio diferente, oportuno y veraz, profesional, objetivo y de total credibilidad.
hoy mismo la Super